Parte de lo que me gustaría compartir con ustedes hoy tiene que ver con dos cosas. Por un lado, un recorrido personal de preguntas que me llevaron a estas reflexiones con personas, organizaciones en distintas partes del país y del mundo. Y por otro lado, con una gran frustración del estar haciendo cosas y de repente tener resultados similares. Y para hacer esto, les invito a que nos imaginemos que hay dos caballos conversando y un caballo en 1900 le mira y le dice al otro que estaba preocupado porque se veía venir a este pequeño caballo un poco más raro y es como que corrían el riesgo de quedarse sin trabajo. Entonces el otro caballo le mira y le dice, tranquilo caballito, acordate que en algún momento pasamos del trabajo forzado a enviar correos y ni qué decir el campo de batalla, eso sí que ya dejamos hace mucho tiempo. Así que no te vayas a preocupar porque las poblaciones crecen y vamos a seguir teniendo trabajo para los caballos, ¿verdad? Ahora, si vamos a los números, en 1915, efectivamente la población de caballos descendió para nunca más volver a crecer. La pregunta que les invito a hacernos es qué pasaría si agarramos la palabra caballos y ponemos humanos ahí adentro. Porque efectivamente estamos viviendo en una nueva era, marcada por el cambio en las condiciones de vida, dadas las tecnologías que pasan de la digitalización como la cámara que en su momento fue analógica a la democratización y cada vez más rápido. Acceder a servicios o a productos que antes costaban cientos de dólares, hoy cuestan ya un par en muy poco tiempo. Y esto está pasando con todo. No solamente con Spotify, Netflix y esos servicios que estamos acostumbrados en el día a día, sino también con la salud, con la educación y con miles de componentes que hacen a nuestro día a día. Las tecnologías están cambiando las condiciones de vida y parece como que no nos da el ancho de banda cultural para dar respuesta a esta complejidad. Y déjenme darle algunos ejemplos. El famoso auto que Elon Musk decía ayer en una reunión con gente de gobierno en países árabes, y él juraba ayer o anteayer que en los próximos 10 años todos los autos o gran parte de la flota de automóviles del mundo se va a manejar sola. Y el razonamiento lineal a la hora de mirar esto es qué va a pasar con las otras marcas o industrias de automóviles que venden autos, que todavía no tienen un sistema que le permita manejarse solos. Pero la invitación que yo le hago hoy es hacerme una pregunta, ¿qué va a pasar con las ciudades? ¿Qué va a pasar si es que es cierto que somos parte de la última generación, no solamente que tiene registros de conducir, sino que además compra autos, dicho por el fundador de esta empresa que vende autos? Y un amigo que estaba al lado de él decía que efectivamente en los próximos 10 años las personas que compren autos van a ser tan raras o tan particulares como aquellas que compran caballos hoy, para seguir con el ejemplo de los caballos. O fenómenos como estos, IBM, Google, Intel, Qualcomm, y una cantidad de empresas que están invirtiendo más que nuestro PIB cada año, donde prometen conectar a toda la humanidad sin costo a través de Internet. En los próximos 4 años. ¿Se acuerdan cuando pagábamos por mensaje de texto? O antes cuando pagábamos por caracteres, lo mismo va a pasar con Internet. Son más de 5.000 millones de personas conectadas y muchísimas y miles de millones de personas conectadas a Internet en un mundo de abundancia por primera vez. Son más de 5.000 millones de oportunidades de solucionar problemas, son más de 5.000 millones de oportunidades de generar negocios. Y ni hablar de fenómenos como la carne impresa a partir de células, que hace un par de años costaban cientos de miles de dólares y tardaban cientos de años en desarrollarse y ni siquiera era rica. El año pasado lograron en noviembre que esta carne impresa a partir de las células ya no sea la carne más cara en ciertos mercados. Y que además haya organismos que dicen que es una carne más rica y también más sana para el proceso digestivo. La pregunta no es cuál va a ser la excusa para los veganos en los próximos años, la pregunta es qué va a pasar con el PIB de los países que dependen de la ganadería. Y para ir al plano organizacional que también nos convoca, un ejemplo más. Año 2007, Steve Jobs salía en escena con este celular que cambió la escena de los smartphones para siempre. Y en ese momento nosotros estábamos acá teniendo Nokia lanzaba el N95 que tiene la misma cantidad de memoria RAM casi que este dispositivo que tengo en la mano. Y Nokia se desespera porque no le parecía al iPhone, no le parecía a Apple, y dicen lo que tenemos que hacer es comprar Naptec. Porque Naptec está en 13 ciudades instaladas con sensores en las calles midiendo la densidad del tráfico y enviando la información en tiempo real a los usuarios. Esto no tiene Apple, esta inversión pequeña de 8.1 mil millones de dólares tenemos que hacer. Lo interesante es que al mismo tiempo que Nokia compraba Naptec, un par de personas, millennials, hacían Waze. En el mismo periodo hacían Waze, una aplicación que hace exactamente lo mismo que Naptec, pero sin estar instalada en ninguna ciudad, sin ningún estudio del mercado, haciendo que nosotros, con nuestro plan de datos, nuestra batería y nuestros GPS, seamos oferta y seamos demanda al mismo tiempo. Ahora, lo que pasó con Nokia es que un par de años después pasa de valer en la bolsa eso a valer casi el mismo valor por el cual había comprado una empresa de la cual nosotros nunca escuchamos hablar. Si en el año 2007 los mayores exponentes tecnológicos de esa época no eran capaces de entender cognitivamente en el mundo en el que estábamos viviendo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Es la pregunta. Si es que podemos hacer algo a la hora de predecir
el futuro. Lo interesante es que hay miles de personas teniendo esta misma conversación. Y hay personas como Salim Ismail, que es uno de los fundadores de Singularity University, que efectivamente lo que plantean es que todas estas organizaciones que crecen de manera exponencial como Waze, lo que tienen, más allá de miles de componentes, como por ejemplo el hecho de que el corazón de su modelo de negocio ya no pasa dentro de sus cuatro paredes, tienen esto, tienen un propósito de transformación masiva. Y qué importante es que hablemos de las nuevas organizaciones y nuevos sistemas que estamos creando, poniendo el propósito en el centro de la conversación. Porque estamos en un contexto en donde en agosto del año pasado sobregiramos el planeta. Consumimos más recursos de los que somos capaces de producir. Este año, el mismo día que enviamos un cohete al espacio con un auto, desde el sector privado, no desde la NASA, desde el sector privado, estaban muriendo personas por diarrea. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y además tenemos fenómenos como estos, donde personas como Juan, que un día se despiertan en Concepción, y todo eso que habían aprendido de generación en generación, que le permitía saber si iba a tener que quedarse despierto toda la noche porque se venía una helada quizás. Un día se despierta a cuidar su cosecha y todo eso que sabía perdía sentido porque había una máquina ahí enfrente. Y mucho más todavía en la ciudad. Por eso es importante reconocer que parte de lo que estamos viviendo y viendo frente a la Municipalidad de Asunción nos invita a reflexionar que probablemente no solamente los agricultores, sino también los taxistas, pero quizás ellos sean unos más y nos puede llegar a todos. Pero ¿qué podemos hacer acá? Y hay una invitación muy concreta. Y tiene que ver, si queremos emprender, tiene que ver con poner el propósito en el medio de la cuestión, como algunos de estos emprendedores, como Karum, Tomás, desde un país de Latinoamérica compitiendo con las grandes empresas de la moda y los lentes de sol y lentes de vistas en Milán, pero haciendo lentes a partir de redes de pesca, que son los principales contaminantes de los océanos, o a partir de árboles caídos de la Patagonia, y reinvirtiendo todas las utilidades, o gran parte de las utilidades que se generan en construir comunidades y emprendimientos asociados a la conservación de la Patagonia. Emprendedores como Guillermo, que desde el propósito de transformación masiva de democratizar la salud, distribuyendo mamógrafos en distintas partes de Latinoamérica, consiguieron bajar el costo de una mamografía a una fracción del costo tradicional. Gracias a que tienen una red de personas conectadas que son médicos y pueden dar diagnósticos desde cualquier parte del mundo. O emprendedores como Nico, que hoy desde Brasil, porque acá tuvo un problema regulatorio, él es paraguayo, está emprendiendo y está logrando con préstamos de personas, pymes, disminuir el costo de crédito para estas pymes y darle un mayor retorno a estas personas que quieren invertir y saber dónde está su dinero con ese propósito de democratizar el acceso a créditos con finanzas más transparentes. Y esto tiene que ver con ver al emprendimiento como motor, pero no el emprendimiento por emprendimiento, no la innovación por innovación, no la economía naranja por economía naranja. Todo eso sí, pero al servicio de algo mayor. Al servicio de eso que vieron Nico, Tomás y Guillermo en esos emprendimientos donde nadie les llamó, pero donde vieron que podían ser parte de la solución por más que no hayan sido directamente responsables de ese problema. Y eso tiene que ver con una cuestión de que efectivamente no estamos ante un problema de recursos. Si miramos el fenómeno de la desnutrición en un país que produce alimentos para 40 millones de personas, claramente el problema no es la falta de alimentos. El problema es la falta de liderazgo, el problema es la falta de modelos. Lo mismo con la educación, lo mismo con todos los problemas que nos afectan de manera inmediata. Lo que tenemos es un modelo que está en crisis, o modelos que están en crisis. Y para entender que efectivamente estamos viviendo modelos en crisis, tenemos que ser capaces de construir aquellos nuevos modelos, pero construyendo entendiendo que tenemos políticas y tenemos regulaciones que, por ejemplo, en lugar de generar condiciones para que la innovación ocurra, funcionan como un sistema inmunológico que repelen parte de lo que estamos viviendo. Y qué paradójico es estar hablando de innovación y hablando de todo esto en un contexto donde el mismo día Move o Uber sufren problemas enormes frente a la municipalidad y al municipio de Asunción. ¿Cómo podemos hacer para que Paraguay o para que Asunción sea la primera ciudad que resuelve la atención taxistas, Uber, Move o plataformas similares en tiempo récord? Esos son los desafíos que tenemos que empezar a plantearnos a nivel de políticas públicas también. Pero esto no va a pasar en la medida en que entendamos que el problema no es el político o que encontrar culpables es muy fácil. Va a pasar en la medida que entendamos que el problema tampoco es tecnológico, el problema es cultural, el problema tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Tiene que ver con una incompetencia sistémica que tenemos como país de liderar procesos colectivos que incluyan a las partes que van a ser afectadas por esa decisión. Si no, miremos el fenómeno del Metrobús, miremos el fenómeno del Fonacía, no son problemas de recursos. Y esto no va a pasar en la medida que no entendamos que para nosotros como país y como región innovar debe ser un desafío ético y moral. Podemos darnos el lujo de construir drones que distribuyan semillas, pero si no nos hacemos cargo de ese agricultor que de manera análoga distribuye semillas hasta hoy,
estamos perdidos, estamos haciendo más de lo mismo. Y con eso no me refiero a no hacer el dron, me refiero a que generemos el nivel de provocación sistémica para que ese agricultor o esa persona que se queda sin trabajo tenga la provocación necesaria y las habilidades necesarias para inventarse su propio trabajo, porque de eso se trata el futuro del trabajo. Y para esto tenemos que reconfigurar nuestras mentes, tenemos que entender que las fórmulas cambiaron. Ingreso menos costo igual al resultado. La pregunta hoy es resultado para quién. Y eso no vamos a poder responder a la medida que tengamos un nosotros acotado, un nosotros que sea solo nuestra familia, solo nuestro barrio, solo nuestro directorio, solo nuestra comunidad, solo nuestra ciudad. Sino que empecemos a pensar en un proyecto país, empecemos a tener una mirada macro a la hora de construir, dejando de lado los egos inmediatos que están puestos sobre la mesa. Para esto es central que entendamos que el desarrollo no depende de la tecnología. Depende de lo que seamos capaces de construir con la tecnología como una herramienta más que tiene mucho potencial. Pero como eso, como una herramienta, no depende de la tecnología y además estamos ante un sentido de urgencia, en donde no podemos seguir en esa conversación egótica del Paraguay que quiero para mis hijos, cuando hay una tensión enorme hoy en los hijos de aquellas personas que están viviendo hoy en nuestro contexto. No podemos seguir con esa delegación para abajo donde los jóvenes vamos a cambiar el Paraguay porque eso le dijeron a mi papá y le dijeron a mi abuelo y se ha dicho históricamente muchísimo. O lo hacemos entre todos o no vamos a ser capaces de hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de desarrollo que queremos? Por eso la invitación final tiene que ver con qué pasa si en vez de estar prediciendo y hablando del futuro, lo construimos entre todos. Muchas gracias.